nosotras compartir con ustedes esto que es un gran logro y también es producto del esfuerzo de las familias que andan por ahí en todo el espacio. Es producto también de docentes, de activistas comprometidos en un proceso que empezó hace mucho tiempo, hace poco más de un año, y que continúa ahora con la primera distribución de la guía. Como ustedes saben, Les Madres es un grupo de acción política compuesta por lesbianas madres y futuras madres que tuvimos a nuestros hijos en comaternidad. Como grupo existimos hace casi 5 años y desde entonces nos dedicamos al trabajo comunitario, al trabajo de información y formación de profesionales de la salud, de docentes, de profesionales del derecho y también al desarrollo y a la producción de materiales informativos. Y en estos últimos tiempos, bueno, esto va a ser así todo el tiempo, ¿no? Así que la propuesta es que nos vayamos acomodando y que nos vayamos acostumbrando como hacemos nosotras en casa. Bueno, nada, compartir algunas líneas de trabajo muy generales de Les Madres que tienen que ver, como les decía recién, con el trabajo comunitario, pero también tiene que ver con compartir recursos, conocimientos, saberes con distintos profesionales, pero también como una comunidad de conocimiento que empieza a hacer incidencia política desde hace un año, más fuertemente con el proceso de reconocimiento igualitario. Ustedes saben que el reconocimiento igualitario en este momento es una de las prioridades que nos ocupa y que nos preocupa centralmente. Desde hace más o menos ese tiempo estamos trabajando junto con las familias que están presentes en una respuesta colectiva para lograr la equiparación de los derechos de nuestros hijos con los derechos del resto de las familias. De alguna manera este material es una síntesis de todas esas líneas de trabajo, es un material informativo y de formación dirigido a los docentes, pero también es un material que forma a partir de nuestros saberes y de nuestros conocimientos, que busca también generar en el aula un espacio seguro para nuestros hijos y para todos los hijos, desde nuestro propio vocabulario y desde nuestro propio lenguaje, y que ha logrado también saltar las fronteras de las políticas públicas y se inserta a partir de organizaciones, de organismos, de funcionarias y de funcionarios claves en todas las provincias del país. Entre los funcionarios y las funcionarias comprometidos con nuestro trabajo, con el trabajo de reconocimiento igualitario, pero también con todas estas líneas que estuvimos mencionando antes, se encuentran nuestros panelistas que participan de esta presentación, no solo presencialmente, sino con un trabajo que venimos construyendo desde hace varios meses. Son funcionarios y funcionarias comprometidas con la construcción política y también comprometidos con promover la diferencia desde la igualdad. Entonces, cuando uno piensa en los recursos educativos como esto, como herramientas que contribuyen a ampliar la mirada, a no ver clavos donde no los hay, sino que hay diferentes realidades, diferentes mundos, a entender que las familias se constituyen de manera muy diversa y son espacios con múltiples. Ustedes saben, cada vez somos más las familias LGTB que ingresamos al sistema educativo nacional. Por un lado, esto sucede en un contexto favorable, con una legislación que nos ampara, tanto la Ley de Educación Nacional como la Ley Nacional de Educación Sexual Integral establecen contenidos claros sobre las identidades sexuales y de género. Por otro lado, con una gestión del Ministerio de Educación de la Nación comprometida con la diversidad en su ideología, pero también en sus acciones, personalmente cotidiana nuestra en las escuelas. Muchas veces dista mucho de ser la ideal. Por un lado tenemos jurisdicciones locales que no aplican
estos lineamientos o los aplican como quieren, escuelas en donde culturalmente están arraigados otros valores que son muy difíciles de cambiar. A menudo las escuelas siguen siendo ámbitos hostiles y excluyentes para los niños, niñas y jóvenes que no se adecúan a los estándares de la heterosexualidad. El hostigamiento, la discriminación y la violencia son experiencias cotidianas que generan padecimientos, baja autoestima y bajo rendimiento escolar, y el suicidio de Carlos Agüero en La Rioja es para nosotras una de las demostraciones más crudas de esta realidad. Hasta el momento la situación varía según la escuela y según las y los docentes. Hay muchas escuelas que tienen un discurso en el que se habla de promover la diversidad y la universidad y bla bla bla, y esto sucede hasta que la diversidad realmente se manifiesta en las aulas, y entonces la diversidad deja de ser una bandera y empieza a ser un problema cuando realmente tenemos que enfrentarla y lidiar con ella. En algunas escuelas se cometen acciones discriminatorias, como solicitarles a nuestros hijos psicodiagnósticos por el solo hecho de tener dos madres lesbianas. En otras se invisibilizan los vínculos familiares, no se respetan las denominaciones familiares o se promueven deliberadamente estereotipos sexistas y discriminatorios. Después del sistema de salud, la escuela es el segundo ámbito donde nuestras familias se enfrentan a la institucionalidad, y nosotras creemos que cómo se produzca ese encuentro va a ser muy importante para la vida cotidiana de las familias en general. Estas situaciones de discriminación y de violencia resultan muy costosas para nuestros hijos y para nosotras. No obstante, muchas escuelas muestran buena voluntad y por suerte también hemos tenido experiencias excelentes con maestras, maestros y personal educativo que, como dice la dedicatoria de la guía, aceptó y acepta el desafío de aprender con nosotras y ser parte de la educación de nuestros niños y niñas en un clima de amor, respeto y valoración de la diversidad. En estas escuelas se modificaron las planillas, las carteleras, respetan los nombres y las designaciones familiares y dan un mensaje claro a toda la comunidad educativa. Leen los materiales que les acercamos y cuando tienen alguna duda las formulan con interés y respeto. Más allá de estas realidades, otro gran obstáculo es la inexistencia de materiales en español que aborden la diversidad en la escuela. Así es como realizamos esta guía desde nuestra experiencia como madres y docentes y a partir de un proceso consultivo con docentes de todo el país. Trabajamos sobre las dudas, preguntas y experiencias de docentes y sobre las dificultades que nosotras mismas experimentábamos. Volcábamos en esta guía aquello que queríamos decirle a quienes recibían a nuestros hijos en la escuela. La intención de esta guía fue contar con una herramienta tanto para docentes de nivel inicial y primario como para que las familias pudieran llevar a las escuelas de sus hijos. El texto, que aborda inconvenientes y propuestas de trabajo, recorre la diversidad familiar, la discriminación, los estereotipos de género, el vocabulario, los festejos, la sexualidad, la legislación vigente y algunos recursos disponibles para trabajar en las aulas. Trabajamos en un material sintético, sencillo y con un lenguaje claro y directo. Un material que no pida permiso, pero que invite al diálogo y a la reflexión. Esperamos haberlo logrado. Los y las invitamos a leerlo y difundirlo. Muchas familias comaternales que están en el sistema educativo, según nuestros cálculos, va a haber un salto importante en el 2013, pero de ahí se van a empezar a multiplicar las familias que bueno, van ingresando, y realmente nosotras queremos trabajar junto con los organismos para lograr que las escuelas estén preparadas para recibirnos. Necesitamos que las escuelas sean un espacio real de aprendizaje por una escuela no heterosexista, diversa, orgullosa y segura para nuestros hijos e hijas. Las cosas están empezando a cambiar. Yo escuchaba las anécdotas sobre algunas actitudes todavía de rechazo, de discriminación. Todavía hay personas que no están en condiciones de acompañar los cambios importantes en materia de derechos que se están produciendo. Pero yo quería traer hoy una situación, una experiencia que me parece linda para compartir. Estábamos con una compañera en una capacitación docente, había mucha gente, era en una provincia, no voy a decir cuál, pero podría ser muchas provincias. Y nosotros habíamos pasado ese video y los docentes estaban ahí, y en general después de ver este video la gente se predispone bien.
y sonríe, empieza a traer sus infancias, sus adolescencias, cuenta cosas que le pasó en la escuela o en la familia, está como se genera un buen clima. Dicen que quieren generar con sus alumnos, con sus alumnas, algo distinto a lo que ellos y ellas recibieron cuando eran chicos. Y en el medio de todo eso, por ahí por un rincón alguien levanta la mano y hace una pregunta fuerte, una pregunta que nos interpela a nosotras, porque nos pregunta si nosotras estábamos de acuerdo con que además de tener el derecho a casarse, personas del mismo sexo pudieran constituir una familia. Y con mi compañera hicimos ese ejercicio que a veces tenemos que hacer quienes trabajamos en educación, que es de no contestar enseguida, esperar a ver qué hacen los demás. Y pudimos quedarnos calladas y contar hasta 10, y empezaron las personas que estaban en ese lugar, que eran muchas, a decir que estaba bien, que tenían derecho, que lo que importaba era el afecto, que por qué hacía esa persona esa pregunta. Y yo quería compartir esto porque las cosas están cambiando, más allá de que todavía cuesta. Quería compartir esa anécdota porque para nosotros es como una postal de la felicidad, ¿no? Es como, eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo. Y bueno, esta cartilla de las chicas de Les Madres es también para todas esas personas que tienen buena voluntad, pero que por ahí necesitan orientaciones concretas. Es un material sencillo, valiente, contundente, que interpela a la escuela y aquellos gestos y aquellos rituales que la escuela tiene que cambiar. Y bueno, nosotros desde el Ministerio estamos contentas de haber podido contribuir a que eso exista hoy y que hoy lo estemos presentando. Es una herramienta de trabajo, es una herramienta para que cada uno de nosotros y de nosotras se presente en su escuela, la entrega a los maestros, la entrega a los directores, porque me parece que ese es el modo, digamos, la construcción se hace empoderándonos cada uno en el lugar que está, sintiéndonos orgullosos y orgullosas de lo que somos, de lo que hacemos. Invitamos a Cristina y a Natalia, las mamás de Francisca, la primera beba que tuvo a sus dos madres legalmente reconocidas en la provincia. Una noticia bastante esperada para todas. Bueno, fuimos el viernes al registro de Quilmes. Sancho nació en Quilmes, y nos dijeron que el trámite porque inicialmente cuando fuimos a inscribir, la primera y principal, que si no fuese por las chicas de Les Madres, Francisca no estaría inscrita como hija de ambas, sino que solamente como hija mía, que soy la mamá biológica. Pero bueno, gracias a las chicas, Fran está inscrita como hija de las dos. Primero y principal eso, y obviamente no nos dejaban ni siquiera poner el segundo apellido. Así que bueno, el viernes estuvo Nati en el registro civil y le dijeron que el trámite es sencillo, que es como cualquier otro trámite de cualquier hijo de vecino que quiere agregarle el segundo apellido a su hijo. Así que bueno, esa es la buena noticia. El camino que han iniciado las chicas de Les Madres, al igual que todo lo que es 100% diversidad y tantos otros grupos LGBT que vienen trabajando, ¿no? Y que han construido durante todo este tiempo, han construido una conciencia colectiva diferente, pero yo siempre digo, fundamentalmente a partir de la desnaturalización de aquello que siempre pensamos que debía ser de una sola manera y explicando. Yo creo que este cuadernillo sirve por eso. Nosotros en el INADI tenemos muchas veces hasta consultas de docentes que preguntan cómo abordar determinadas temáticas que tienen que ver con las cuestiones, con la comaternidad o las cuestiones homoparentales, pero también con otras que tienen que ver con hechos de discriminación. Y la verdad es que tienen la mejor buena voluntad y no lo saben. Entonces me parece que es muy auspicioso que en este caso la sociedad civil tenga una herramienta que el Estado pueda aprovechar. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer también es ¿quién es ese sujeto de derecho? ¿Quiénes son los chicos y las chicas que tienen el derecho de venir a nuestras escuelas? Porque nuestra escuela ha tenido siempre una enorme tradición normalista, de normalización,
con la ley 1420, que es la ley, ¿se acuerdan? Bueno, acordarse, la deben haber estudiado, no acordarse. La ley de educación, la primera ley nacional de educación, que es la que fija la universalidad de la escuela primaria, fines del siglo XIX. La escuela, con la obligatoriedad de la escuela primaria, lo que busca, bueno, por un lado es, en un momento del país donde más del 80% de las personas eran extranjeras, por un lado generar un piso mínimo de conocimiento que permita la movilidad, la incorporación de los trabajadores al circuito productivo, la movilidad social ascendente y a la vez la constitución del ser nacional. En un país donde todo era diversidad cultural, por esto que les decía que eran todos extranjeros, la escuela lo que buscó es constituir al ser argentino. Entonces la escuela buscó fuertemente, a través del guardapolvo blanco, a través del himno, a través de subir la bandera, a través de la enseñanza de los héroes patrios, generar el ser nacional. Y en ese generar el ser nacional fue una escuela, y no vamos a cuestionar, digo, y aparte no es el momento, o pensar, digamos, si esto fue positivo o no, creo que en parte sí, pero lo que nos trae hasta el día de hoy es justamente una escuela muy homogenizadora, una escuela que mira a todos como iguales, una escuela que tiene una única propuesta educativa pensada para un único sujeto. Entonces, a lo largo de la historia en nuestras escuelas, la subjetividad quedó en la puerta de la escuela. En la escuela todos perdíamos nuestra subjetividad. Y creo que el desafío que tenemos ahora por delante, a partir de un gobierno que tiene claramente la idea de un país inclusivo, de un país que amplía derechos, un país que piensa y genera políticas desde la diversidad, es que a nuestras escuelas entren los cuerpos con sus subjetividades, que en nuestras escuelas piensen y sus propuestas pedagógicas y piensen las trayectorias educativas de nuestros chicos, pensando que los chicos que llegan a nuestras escuelas son chicos que viven en el campo, son chicos que viven en la ciudad, son chicos con enorme capital cultural, chicos con menor capital cultural o capital económico, chicos de familias monoparentales, chicos de familias ensambladas, chicos de familias con mamá y papá, chicos con familias con dos mamás, con dos papás, chicos con diversas religiones, y que desde ahí nuestras propuestas pedagógicas miren a la diversidad. Porque pensar en una escuela inclusiva no es pensar en una escuela que acepta la diversidad. La maestra, que creo que leía Gabriela, que decía, yo los acepto, lo que no los aceptan son el resto de los padres. En realidad nadie es el sujeto de la aceptación. Lo que tenemos que romper es la lógica de una normalidad, y desde esa norma alguien que acepta y que permite el ingreso del otro, siempre y cuando ese otro se adapte al modelo hegemónico. Y justamente el gran desafío que tenemos por delante es que los chicos entren con sus mamás de las manos, con sus ambas madres de las manos, con su orientación sexual, con su creencia religiosa, con su creencia ideológica, y desde ahí, y desde ese lugar, transcurran y habiten nuestras escuelas. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Familias diversas, Gabriela Elena y Victoria Triscarico, por favor, chicos. Ellas son además compañeras de militancia del 100% y activistas de diversas luchas. Muchas gracias por acompañarnos siempre y estar. Con un baile de acordeón. Meta música y abrazos. Danzaron todas con todos en divertido montón. ¿Y el premio? El premio fue un corazón. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo
cuaterrudito del mundo. Jugaron con la vacuna de una luna al luz. Los chicos eran muy tuyos, todos en bulbo. Daban la lección o si querían descargar, pero entonces llegó el doctor, manejando cuatrimotor. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? No. Toda la mujerilla del grito del mundo se quedaron con la vacuna de una luna luz. Así va el único el uno y único el uno. No salió y murió cuando el médico la pinchó y después se mató el doctor manejando cuatrimotor. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? No. Toda la mujerilla del grito del mundo.